Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Justo lo que se quería evitar en Estados Unidos, que salió a rescatar un par de bancos, es lo que está sucediendo desde el día de ayer, que fue que el contagio. Esto afectó a otros mercados. Básicamente hoy amanece con una situación complicada Asia y también Europa, donde su sector bancario está padeciendo también en línea con este nerviosismo que ha generado este banco, Silicon Valley Bank, que fue el que encendió la mecha, pero hay otros bancos. De hecho, Mario, fíjate que en 3 días los bancos estadounidenses han perdido 190 mil millones de dólares de capitalización, pero además los bancos regionales, Mario, se enfrentan a un éxodo de clientes que están buscando refugio en bancos más grandes. Y esto, bueno, pues los bancos más grandes no se dan abasto para recibir a los ahorradores. Y esto también pone en la mira a otro banco, sería un tercer banco, First Republic Bank, que ayer sus acciones cayeron más de 60%, le bajaron la calificación, tiene problemas para solventar la demanda de sus clientes, y esto pues lo coloca, te diría, Mario, como una tercera víctima en el tema de la crisis bancaria en Estados Unidos. Y bueno, también es interesante que esta situación ha venido a permear, a modificar mucho el escenario económico y también el monetario, porque ahora se apuesta justamente de que la Reserva Federal puede que no suba la tasa de interés en su reunión de la próxima semana, e incluso algunos anticipan que podría disminuir. Y esto, bueno, porque al final del día están poniendo justamente a la Reserva Federal como el malo de la película, porque los incrementos de las tasas de interés pues son los que responderían justamente a la crisis bancaria. Así es que también se acaba de dar el dato de la inflación, Mario, le dio un poco de respiro a los mercados porque salió en línea con lo esperado. Y un dato interesante, fíjate que a tasa anual en febrero la inflación en Estados Unidos se ubicó en 6%, y nada más hay que recordar, Mario, uno, está más baja de lo que se reportó en México, pero apenas en junio del año pasado la inflación en Estados Unidos llegó a un histórico de 9.1%. Así es que vemos una baja más pronunciada en Estados Unidos, y te decía, esto le dio un poco de aliento a los mercados. Sin embargo, el nerviosismo y el factor es bancos que están dentro del nerviosismo de los inversionistas. Otra situación importante es que el tipo de cambio, Mario, regresó debajo de los niveles de 19 pesos, está cotizando en 18.81, pero antes tocó un 19.14, con esto tenemos una apreciación anual de más de 3%, y esto es interesante, Mario, porque en la perspectiva de que las tasas podrían no subir o mantenerse, las tasas de la Reserva Federal, esto hace que disminuya justamente el apetito por el dólar, baja, sube el euro, y esto lo vemos reflejado justamente en el tipo de cambio que, insisto, regresó debajo de los niveles de 19 pesos. Vamos a ver cuánto tiempo también nos dura esta situación. Y bueno, ya lo platicaban también en el resumen anterior, pero bueno, pues ahora al unísono, el sector aéreo del país está anticipando quiebras de empresas nacionales, desconexión de ciudades, pérdida de empleos y el aumento de los precios de los boletos de avión. Son algunas de repercusiones potenciales justamente de la autorización del cabotaje en México. Ayer lo dijo la Cámara Nacional de Aerotransporte. Este organismo explicó que la iniciativa enviada por el Ejecutivo al Congreso para reformar la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos carece de sustento legal, análisis de prácticas internacionales, Mario, y estudios, estadísticas, participación de expertos y elementos fundados que demuestren que hay un beneficio público para los mexicanos con esta situación del cabotaje, porque bueno, al final del día, pues los expertos son ellos y están advirtiendo de todas estas repercusiones que puede tener esta decisión, que bueno, el presidente había dicho que era casi un ultimátum, o bajaban los precios justamente de las líneas aéreas o entraba en función el cabotaje. Y esto, bueno, pues no es tan directo, no es tan sencillo. El sector aéreo tiene una estructura de costos fija pues muy inflexible, Mario. Si se llena el avión o si viaja un solo pasajero, al final del día pagan lo mismo. También te comento que se dio a conocer el dato de febrero: las ventas comparables de las tiendas minoristas de los supermercados en México aumentaron 6.5% a tasa interanual. Y esto podría sonar interesante, Mario. Son datos que dio a conocer la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, LANTAD, pero sin embargo, cuando metemos el dato de la inflación, es decir, cuando tenemos este dato ya a nivel
nivel real o descontando la inflación, pues justamente hay una baja de 1% y al parecer no comenzaron muy bien las ventas, siguen todavía afectadas por un menor consumo y esto también, la inflación tiene una buena parte de lo que sucede. Bueno, de hecho, la ANTAD ya había anticipado que para este año el crecimiento de sus ventas sería la mitad de lo que se dio el año pasado. Es importante comentarte que este organismo tiene más de 47,000 establecimientos en todo el país y así es que importante lo que se dio a conocer justamente el día de ayer con los indicadores de las tiendas departamentales. Al final del día, el termómetro del consumo en México, Mario. Así el tema, y con las aerolíneas es probable que esta semana en la Cámara de Diputados se le dé entrada ya, digamos, se turna a las comisiones o a las votaciones eventualmente en el Pleno estas dos reformas a la Ley de Aviación Civil y a la Ley de Aeropuertos, que entre otras cosas, Robert, ya decías, y se preocupan los integrantes de la industria aérea, las aerolíneas en particular, de que pase este tema del cabotaje, que pues nos dijo aquí la semana pasada Rogelio Jiménez Pons, el subsecretario de Transporte, que pues sí van en serio con ese tema, aunque no van a abrir los cielos de forma indiscriminada. Dice que con algunas rutas de interés nacional, de seguridad nacional, pero no solo van a ir, obviamente no irían aerolíneas extranjeras a operar rutas que no les van a significar ninguna rentabilidad, más bien irían por las que sí son rentables, y entonces ahí es donde la industria, las aerolíneas dicen, bueno, pues nos van a comer el mandado, quizá en el corto plazo sí bajan las tarifas por la competencia tan férrea, pero después en el mediano plazo la verdad es que se hace un daño irreparable a la industria. Y pues sí, nos quedan 3 aerolíneas grandes, ¿no? O no sé si se le puede llamar grandes: Aeroméxico, Volaris, Aviva Aerobús, pero por lo menos cubren varias rutas del territorio nacional y también son las que tienen los vuelos al extranjero. Y si se nos van esas, pues no sé qué va a quedar de la industria nacional con este tema del cabotaje, con la llegada de la aerolínea del Ejército, que va a ser en diciembre, y con todo lo que está sucediendo en el sector, Robert. Al final del día, lo que va a suceder, Mario, es que el único que se supone sería el beneficiario, que son los usuarios, pues sería el más perjudicado, porque al eliminar potencialmente aerolíneas que ofrecen servicio en México, lo que se va a hacer es que se va a encarecer, va a haber menos oferta de asientos y con ello se va a encarecer. Es decir, todo este objetivo que se está buscando de hacer más accesibles las tarifas aéreas en México, pues finalmente no es el camino más apropiado. Ya lo vimos, hubo una oleada, te acordarás, Mario, de estas aerolíneas de bajo costo, y aquí el TUA, estos impuestos que cobra justamente el gobierno, pues un lastre para cualquiera de estas empresas, y se ha demostrado la gran participación, el peso tan grande que tienen estos impuestos en el precio final de los boletos. Así es que, bueno, quizás la política pública debería de ir por ese lado. Hasta 60 o 65% del costo de un boleto, de una tarifa de avión, pues lo representa el TUA, la tarifa de uso aeroportuario, que por cierto, para este 2023 aumentó 7.7%, esa la fija la Secretaría de Hacienda, pues trató de compensarle la inflación, y bueno, pues encima de todo, la Secretaría de Hacienda dice, pues a mí, sea lo que sea, puede representar 60% del boleto de avión, pero pues la inflación está en niveles de 7-8%, pues la subo 7.7%, en fin. Así las cosas, Robert. Oye, y el último, el tema del superpeso, pues pasó rápido del superpeso a que se desinfló, y ya es una de las monedas más depreciadas desde las finales de la semana pasada, y ahora con ese tema de los bancos de Estados Unidos. Ahora, sí, fíjate que es interesante, y otra vez insistimos que el tipo de cambio, invertir en dólares, es una cuestión de cobertura, no es un tema de inversión, porque vemos de estos especulación. O de cascar, como dicen en el sector financiero, Robert. No es el tipo de cambio, y menos en estos momentos, porque se ha demostrado en los últimos 3 años y en los últimos días, este vaivén que tiene el tipo de cambio pasó de niveles debajo de los 18 pesos por dólar, ahora está arribita, pero al final del día es algo que necesitamos hacer, pero como una operación de cobertura. Tenemos algunos pagos o tenemos algunos compromisos justamente denominados en la moneda estadounidense. Muy bien, gracias, Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, muy buenos días, y las finanzas nos harán libres. Buen martes. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo se mantienen a la baja, presionados por la incertidumbre ante la quiebra de bancos regionales en Estados Unidos. Así, el Brent cayó 2.43% para venderse en los $80.77 por barril. Mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $74.80, una pérdida del 2.45%.
Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo cedió 2.65% para ubicarse en los $65.07 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 11.31%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 11.19%. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una alza del 0.41%, el Standard & Poor's perdió 0.15%, mientras que el Nikkei cae 2.19%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Alpeca con 8.27%, Industrias Peñoles subió 5.68%, mientras que el Grupo FAMSA se incrementó 3.41%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentra el Grupo Financiero Value con 13.89%, Banco Santander cayó 5.38%, mientras que Gentera descendió 4.66%. Israel Morales, Heraldo Media Group.